Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Contreras, soy asesor en nutrición y en esta conferencia os voy a hablar de las proteínas y sobre todo de la importancia que tienen a nivel del organismo. Esta presentación ya la hemos visto anteriormente, pero es importante recalcarlo. ¿Por qué? Principalmente necesitamos saber lo que es la proteína. Se habla mucho a día de hoy, sobre todo a nivel de entornos deportivos, pero cada vez hay como más conciencia o cada vez hay más énfasis en esta palabra, en este concepto. Entonces necesitamos saber realmente qué es lo que es, qué es lo que implica, qué es lo que realmente hay detrás de la proteína, que es en lo que se compone. Vamos a estar, lógicamente, hablando de dónde encontrarlo, qué tipo de fuentes, cuáles son mejores, cuáles son peores, qué porcentajes va a haber y realmente cuánta necesitamos. ¿Cuánta necesitamos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hombre, no es lo mismo una mujer, ni un niño, ni un anciano, ni una persona que se ha lesionado a una persona que no. Porque de hecho vamos a ir desengranándolo pues, un poquito más. Principalmente a nivel de lo que es saber cuál es ese concepto de proteína, tenemos que tener en cuenta, digamos, la definición de macronutriente. Los alimentos, cuando nosotros lo ingerimos, los nutrientes se dividen en macronutrientes, y en micronutrientes. Los macronutrientes simplemente son nutrientes que necesitamos en grandes cantidades. Y, lógicamente, la proteína entra dentro de este, digamos, aspecto. Aquí vamos a ver, sobre todo, nutrientes que vamos a necesitar en gramos, en cantidades de gramos. Los micronutrientes siempre va a ser inferior a lo que es un gramo, medio gramo, incluso pues ya empezamos en ciertos nutrientes que son microgramos o, en algunos casos, que es muy reducido, pero también nanogramos. Una de las cosas que a mí me gusta hablar siempre es de la composición química de los nutrientes. Entonces, esto lo vamos a enfatizar mucho aquí en esta presentación, ya que a nivel de proteínas, todo compuesto, sobre todo el cuerpo humano, está principalmente estructurado a base de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Pero nos podemos encontrar, dentro de lo que es las proteínas, nos podemos encontrar azufre y nos podemos encontrar fósforo. El fósforo como apoyo o también como transmisor, el azufre directamente como estructura. Y otra de las cosas, o otra de las funciones a nivel de las proteínas, que aquí tenemos sus tres características. Es un nutriente que es energético, es plástico y es regulador. ¿Por qué? Precisamente por un poco lo que os tengo puesto. A nivel energético nos da, como la propia palabra indica, energía. Eso va a hacer que nuestro cuerpo pueda hacer cualquier función motora de movimiento gracias a este nutriente. Este es uno de los motivos por los que ciertas dietas o estilos de vida recomiendan, digamos, el uso exclusivo de proteína como, digamos, motor para, por ejemplo, quema de grasa o por estilo de vida de gente que considera que solo somos carnívoros y que con exclusivamente, por ejemplo, alimentos de origen animal podríamos subsistir. Eso, en parte, es cierto en este aspecto energético, quitando el tema de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Es plástico porque, como vamos a ver ahora, en las siguientes diapositivas, nos van a ayudar las proteínas a hacer diferentes tejidos en el cuerpo. Digamos que cada músculo de nuestro organismo, la piel, etcétera, está compuesta por pequeños ladrillitos. Esos ladrillos son las proteínas, diferentes proteínas. Y a nivel regulador también, porque vamos a ver que ciertas proteínas o ciertos aminoácidos, que es lo que vamos a ver a continuación, están íntimamente relacionados con ámbito hormonal y ámbito, digamos, de ciertas
transmisiones neurológicas y funciones que hacen que todo nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar. Entonces, de ahí, lógicamente, cualquier proceso metabólico va a estar íntimamente relacionado con alguno o varios aminoácidos y alguna vitamina y algún mineral. Entonces, lógicamente nos van a ayudar con el mantenimiento de los cromosomas, que pues para el que no lo sepa, pues es el núcleo principal, cada una de las partes de lo que es la célula, cada una de las partes que contiene ese código genético, esos genes que luego pues, se transmiten a la descendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra alimentación es deficitaria o nuestra nutrición es deficitaria, porque esto lo he dicho yo en varias conferencias, que no es lo mismo alimentarse que nutrirse, son dos cosas completamente diferentes, están conectadas, pero son completamente diferentes, va a afectar incluso a la descendencia. Muchas veces vemos a los niños con problemas de salud, con malformaciones, etc., y no se sabe por qué es. Lógicamente, esto no se da en el 100% de los casos, pero muchas veces viene precisamente por ese problema, que nutricionalmente los genes de ambos padres no están de la mejor forma y a la hora de combinarnos, pues se empieza a generar problemas. De ahí que es importante la nutrición mínimo 3 meses antes de los dos progenitores, que aunque las mujeres obviamente lleváis al embrión, al bebé durante 9 meses, 7, 8, 9 meses y medio, no os dejan, menos sí os dejan, pero más de 9 meses y medio ya no dejan, lo tenéis dentro y obviamente ahí el 100% de la responsabilidad de la nutrición del feto es de la mujer, pero la calidad de los genes masculinos es responsabilidad, obviamente, del hombre, no de la mujer. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Va a formar parte del sistema inmunológico, como comentaba, actúa en el reconocimiento de organismos extraños. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los antioxidantes nos van a ayudar a defender, como he comentado yo en algunas conferencias, es los porteros de la discoteca o el muro de contención para esos patógenos externos. También las proteínas nos van a estar ayudando en la diferenciación de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque lógicamente todo lo que está a nuestro alrededor no todo es malo y no todo es bueno. Entonces nos van a ir ayudando un poco a detectar. Y bueno, dentro de lo que es lo que está compuesto la proteína, realmente lo que el organismo necesita son aminoácidos, que es la mínima expresión de la proteína. A día de hoy hay un poquito de controversia a nivel de los aminoácidos que son esenciales o no esenciales. Hay 20 a día de hoy, 20 aminoácidos, y dependiendo de dónde, los esenciales se consideran entre 8 y 10. Aquí, pues yo os he puesto 9 como media para dejar a todo el mundo satisfecho. Y básicamente los esenciales significa que hay que aportarlos con la alimentación, el cuerpo no los sintetiza. El resto, el organismo sí es capaz de sintetizarlo, a través de, ya sean vitaminas, minerales, de los aminoácidos esenciales o directamente, en su caso, pues a función de algún órgano. En esta parte, a nivel de aminoácidos, no vamos a entrar en detalle porque ya vamos a estar hablando en conferencias aminoácido por aminoácido, explicando con detalle todas sus funciones, cómo benefician al organismo, dónde encontrarlos, pero sí vamos a ir viendo y comprendiendo un poco que cada uno siempre va a ayudar, como comentaba antes, a nivel ya sea de estructuras o a nivel inmunológico, ya sea pues retardando la degeneración muscular. Aquí, por ejemplo, la glicina muy útil para lo que es la reparación de tejidos, la alanina a nivel de metabolismo de glucosa, incluso pues en la glicina es el almacenamiento del glucógeno. Entonces, aquí ya estamos viendo
que hay propios aminoácidos que ayudan en las funciones metabólicas y que todo vaya a la vía a la que tiene que ir. Y como vemos, dentro de lo que es la fórmula molecular, aunque también tenemos la estructura, a nivel de fórmula molecular siempre vamos a ver ese carbono, ese hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Principalmente, a nivel de nitrógeno, una de las características es que prácticamente en todos los aminoácidos solo nos vamos a encontrar un átomo de nitrógeno. El resto siempre van a ir variando y nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, aquí en el caso de la leucina, que tiene 6 átomos de carbono, valina tiene 5, y nos van a ayudar con el metabolismo muscular, con la coordinación. La leucina va a interactuar con la isoleucina y la valina. Este es un aminoácido, estos 3 en concreto, que se centran a nivel de cicatrización del tejido muscular, de la piel, de huesos, que es muy recomendado para cirugías. Estos 3 se engloban dentro de lo que en el mundo deportivo se denominan BCAAs, o aminoácidos de cadena ramificada. ¿De acuerdo? Esto es para que, pues un poquito lo tengamos en cuenta, que cada vez que se hable de la leucina, cada vez que se hable de la isoleucina o de la valina, siempre se van a hablar de los otros, porque están íntimamente relacionados. Como veis, pues isoleucina, dentro de lo que es la curación y recuperación del tejido muscular, la fenilalanina, aquí el cerebro lo usa para producir noradrenalina. Estamos viendo un aminoácido que va a ayudar al cerebro a producir sustancias químicas que transmiten señales a células nerviosas. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar que tenemos un problema físico, o digamos a nivel de organismo, y muchas veces no sabemos lo que es. La gran mayoría de los problemas de salud a día de hoy es por falta de algún nutriente. ¿Por qué? Porque todo afecta a todo. Hay aminoácidos que afectan a nivel nervioso y pues, a nivel muscular. Y lógicamente también hay vitaminas que influyen mucho con el tema de los aminoácidos. A nivel del triptófano y la tirosina, el triptófano es muy conocido, sobre todo pues, a nivel de ansiedad, de depresión, que tenemos ya una conferencia específica de ello. Y la tirosina nos va a ayudar a nivel de metabolismo general y es un precursor de adrenalina y dopamina. Volvemos otra vez a ver a los aminoácidos como una función metabólica que ayuda a todo a regular todo el ámbito metabólico. Serina y treonina, que seguimos, pues sobre todo manteniendo lo importante. Aquí la treonina es importante para la formación del colágeno. El colágeno es una proteína, pero es una proteína que está compuesta por varios aminoácidos. También es importante la vitamina C en ella. Y normalmente lo que es el colágeno, la elastina, el esmalte de los dientes, eso nos suena, son palabras que nos suenan, son proteínas que nos van sonando, pero es importante que entendamos en qué están compuestos. Y bueno, a nivel de la treonina, por ejemplo, también previene la acumulación de grasa en el hígado. Esto también hay veces que tenemos que entender que problemas, por ejemplo, como el hígado graso, durante mucho tiempo el hígado graso se ha estado asociando a un exceso de proteína genérico y exclusivamente era un problema de proteína. Hay que tener en cuenta que hígado graso es un exceso de grasa y el exceso de grasa viene por 2 fuentes. O nos estamos pasando a nivel de grasas saturadas, grasas trans, o un exceso masivo de hidratos de carbono que el cuerpo tiene que metabolizar, y los hidratos de carbono es lo único que no sale del cuerpo y todo eso se transforma en grasa y al final pues termina sobrecargando el propio organismo y el propio hígado. Lógicamente el hígado es la parte del cuerpo que más aguanta, lo aguanta todo, pero pues tarde o temprano también termina fallando. A nivel de cisteína y metionina, una de las 2 características de estos aminoácidos, como vemos en la parte de la fórmula molecular,
es que estos dos aminoácidos contienen azufre. Como os hablaba al principio, que nos podemos encontrar fósforo, nos podemos encontrar azufre, estos dos aminoácidos son los que tienen dentro de su estructura el azufre. Y, por ejemplo, aquí la cisteína va a proteger al hígado y al cerebro de daños de alcohol, drogas y tabaco. Como veremos en las presentaciones de cada aminoácido, vamos a ver exactamente los estudios clínicos que van centrándose en cada uno de ellos. A nivel de la cisteína también nos va a ayudar con la radiación. La metionina, por ejemplo, ayuda a desintoxicar agentes nocivos como plomo y otros metales pesados. Entonces estamos viendo que los aminoácidos son vitales para un correcto funcionamiento del organismo. Y a nivel del ácido aspartico, por ejemplo, protege al hígado, ayudando con la expulsión de lo que es el amoníaco. Entonces, esto sobre todo, aquí por ejemplo el ácido glutámico ayuda a corregir trastornos de personalidad, está usado para tratar epilepsia, retraso mental. Con esto, un poco para que veamos la parte importante de los aminoácidos a la hora de proteger el cuerpo y los órganos. Es vital que sepamos eso. La histidina nos va a ayudar con el crecimiento y reparación de tejidos. Es muy importante para el mantenimiento de las vainas de mielina, que está íntimamente relacionado con lo que es el sistema nervioso, porque son las que protegen las células nerviosas. La lisina también está enfocada en la formación del colágeno, otra de las características, que de la lisina pues también tenemos la presentación y muy importante con el tema del herpes. La lisina ayuda mucho a combatir los herpes. A diferencia, por ejemplo, de la arginina, que la arginina, digamos que estimula un poquito el crecimiento del herpes, la lisina nos va a ayudar a combatirlo. Y también pues, va a reducir los niveles de triglicéridos. Siempre nos vamos a encontrar que cada aminoácido va a tener una función a nivel muscular y a nivel metabólica, y va a estar relacionada con otros nutrientes. La arginina, como os comentaba, sobre todo es más a nivel sanguíneo, reduce la toxicidad del alcohol, facilita el aumento de masa muscular, por eso también la arginina es muy conocida en el ámbito deportivo. La asparginina es un derivado del ácido aspartico y este aminoácido junto con la glutamina pues unen lo que es el metabolismo del carbono y del nitrógeno. Y esto es curioso porque la carencia de este aminoácido nos puede causar muchos trastornos. Pero ya no solo es este aminoácido, o sea, ya no es el hecho de que nos falte asparginina pueda generar un problema. Cualquier carencia nutricional puede desencadenar muchos fallos. Porque como estamos viendo, todo aplica a todo. Si nosotros, por ejemplo, aquí a nivel de arginina tenemos una carencia, pues como desintoxica el hígado neutralizando el amoníaco, si nos falta arginina, pues el hígado va a ir fallando. Si nos falla el hígado ya sabemos que nos va a implicar más cosas. Aumenta el tamaño y actividad del timo y de las células T. Si no hay arginina, no se hace esa actividad, no hay refuerzo del sistema inmune. Entonces, simplemente porque nos falle un nutriente, pueden varios sistemas empezar a decaer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La glutamina está muy enfocada a nivel de estructura y crecimiento muscular. Siempre que hablamos a nivel deportivo, prácticamente todos los batidos de proteína de gimnasios, que es todo proteína, pues muchos luego lo complementan con glutamina. A nivel de prolina, pues mejora la textura de la piel, también enfocado con el tema del colágeno. Y un poco, como os comentaba, pues un poco estos son los aminoácidos que realmente son los que luego van formando las diferentes proteínas. Son los aminoácidos los que nos tiene que importar. No el decir cuánta proteína tiene este alimento o tiene este otro alimento, sino qué aminoácidos me están aportando. Si es cierto
que dentro de lo que es las fuentes de proteína, que a nivel de proteína de origen animal pues están los lácteos, los huevos, carnes, pescado, moluscos, a nivel vegetal tenemos las algas, que son una gran desconocida dentro de lo que es el mundo de la nutrición y de la dietética, legumbres, frutos secos, semillas. Tenemos las propias verduras, hortalizas y frutas, que están, digamos, muy olvidadas en el tema de la proteína, por sus bajos porcentajes, pero prácticamente cualquier cosa que nos podemos llevar a la boca va a contener proteína. Sí es cierto que también durante mucho tiempo se ha asociado la proteína de origen animal a la única proteína que nos iba a dar todos esos aminoácidos esenciales, los aminoácidos que necesitamos, de una sola vez. Siempre era, tienes que comer sí o sí carne porque si no vas a tener carencias de aminoácidos. Hay que entender que dependiendo del estilo de vida de una persona, si hace una comida, 2 comidas, 3 comidas, 4, etc., depende del número de comidas que hagamos, podemos repartir esos aminoácidos a lo largo del día. Si exclusivamente hacemos una comida al día, lógicamente vamos a necesitar una proteína completa o combinar 2 proteínas que no sean completas, pero que la suma de las 2 nos dé esos aminoácidos. Entonces, realmente, el hecho de consumir cierto tipo de alimentos por ese concepto de que es una proteína completa o no, es un poquito obsoleto precisamente por eso. Porque de hecho a día de hoy estamos demasiado obsesionados con el consumo de alimentos y al final terminamos mezclando un mogollón de diferentes tipos de alimentos y de diferentes proteínas que al final pues no tiene mucho sentido. Dentro de los tipos de alimentos donde vamos a encontrar la proteína, los lácteos, la única diferencia que tienen a nivel de lácteos, lo que es la leche entera, desnatada y semidesnatada, es básicamente que le quitan la grasa, cambian grasa por agua. Entonces, a nivel de proteína, no se van a ver alterados, van a tener en torno a un 4,5% de proteína, no es una fuente muy importante de proteína, lo que es los lácteos. Obviamente los quesos, como están deshidratados, tienen muchísimo mayor porcentaje tanto de grasa como de proteína que puede ser los yogures o la leche. Pero sí es cierto que aquí, por ejemplo, el tema de los lácteos, los hidratos de carbono tampoco los tocan. Entonces, una persona con problemas a la lactosa le va a dar igual tomar leche semi o leche desnatada, porque la lactosa siempre va a estar. Si una persona tiene problemas con la caseína o con el suero de la leche, igual no va a poder tomar ningún tipo. Entonces, ahí principalmente las 2 proteínas que nos vamos a encontrar en los lácteos es la caseína y el suero de leche. El suero de leche también es muy comercial, el suero sobre todo también muy conocido a nivel deportivo, por la facilidad que tiene el organismo de asimilarla. Desde la infancia, con la leche materna, pues ya directamente nos aporta la leche materna ese lactosuero. A nivel de huevos, que incluso a nivel nutricional pues es bastante interesante, nos aporta bastantes vitaminas y ciertos minerales, tanto algunos en la yema como otros en la clara. Hay que tener en cuenta que va a estar, dependiendo del tipo, un 16% en la yema y en torno a un 10% en la clara. La clara pues es una emulsión entre proteína y agua, entonces es prácticamente eso. Como veis aquí, tiene un 0,6% de hidratos de carbono, no lleva grasa. Entonces, también a nivel deportivo, la clara de huevo se utiliza mucho y de hecho ahora hay productos que es solo clara de huevo y la yema se había estigmatizado un poquito por ese 34% de grasa, pero realmente hay que tener en cuenta que cada parte del huevo tiene unos nutrientes. Si los quitamos, pues vamos a tener ese déficit, sobre todo, pues, por ejemplo, vitaminas como la A, la vitamina D, vitamina E, que están asociadas a la grasa. Si nosotros tomamos exclusivamente la clara, pues nos estamos perdiendo esos nutrientes. A nivel de carnes, hay que tener en cuenta que son muy ricas en grasas saturadas.
Entonces, un exceso de proteína animal basada en carne también nos va a aportar, como vemos, desde un 1 hasta un 30% de grasa. Y eso realmente es lo que hay que controlar, porque como estuvimos viendo en la conferencia sobre cómo estructurar la dieta y los porcentajes de nutrientes que necesitamos, a nivel de grasas saturadas necesitamos un 10% respecto a las necesidades de cada uno en grasa. Entonces es algo que hay que vigilar. A nivel de proteína va a estar entre un 15 y un 20 y nos van a aportar pues algunas vitaminas, algunos minerales y el resto lógicamente va a ser agua. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el porcentaje de agua, menor va a ser el porcentaje de los macronutrientes o micronutrientes que va a contener el alimento. Aunque sí es cierto que a nivel metabólico al organismo le interesa que el alimento tenga la mayor cantidad de agua posible, porque todos los procesos metabólicos se hacen en medio acuoso. Eso es muy importante que lo sepamos. A nivel de pescados, como vemos, van a tener más porcentaje de agua que lo que es las carnes. A nivel de proteína van a estar más o menos en la media, tienen en torno a un 18, esto puede variar dependiendo del tipo. Entonces, lo que es los pescados y las carnes a nivel de proteína van a estar muy parejos, de ahí que los pescados siempre se recomiende como alternativa a la carne, y la diferencia es que a nivel de grasa, dependiendo del tipo de pescado, pues esas grasas van a tirar un poquito más hacia las insaturadas que las saturadas, que eso lógicamente pues a nivel digestivo va a beneficiar. Moluscos y crustáceos, aquí principalmente tienen un muy buen aporte nutricional, pero sí es cierto que lo que es el tema de las purinas y del colesterol tienden a subir mucho con este consumo, ¿vale? Todo lo que es las transaminasas, ácido úrico, etc. Entonces, es un alimento que no hay que abusar, sobre todo también dependiendo del estilo de vida de una persona, eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta. A nivel de proteínas, igual va a estar en torno a un 11 y un 20, es un poquito menos que las carnes, un poquito. Pero sí es cierto que es bastante interesante porque son muy pobres tanto en carbohidratos como grasas, y a nivel de minerales está bastante interesante. Entonces, digamos que como opción complementaria y esporádica, pues es una opción a tener en cuenta. Dentro de lo que es los alimentos a nivel vegetal, ¿vale? Sí es cierto que las algas, no tenemos aquí diapositiva de ellas, pero sí es importante que, por ejemplo, algas como la espirulina, clorela, afa, el kombu, realmente tienen un aporte de proteína impresionante. Son muy, muy ricas en proteínas. Sí es cierto que dependiendo del tipo, ya sea alga de agua dulce o de agua salada, pues tanto el tema del olor como el tema del sabor puede ser en algunos casos y para algunas personas que no está acostumbrada, por ejemplo, a los productos de mar frescos, un poquito intensos. Pero a nivel nutricional o como complemento nutricional, realmente nos van a aportar mucha cantidad de proteína y sobre todo mucha cantidad de aminoácidos, ya que, por ejemplo, en el caso de la espirulina tiene todos los aminoácidos que el organismo necesita. Entonces, también como opción, ya sea para veganos, vegetarianos, es un complemento o un alimento a tener en cuenta. Dentro de lo que es las legumbres, los frutos secos y las semillas, a nivel nutricional es muy elevado. ¿Por qué? Porque su composición en agua es muy reducida. O sea, los frutos secos se llaman frutos secos por algo, no es por capricho de la naturaleza. Entonces, el agua va a estar en torno más o menos a un 11. De proteína vamos a estar hablando entre un 20 y un 30. Muchas veces nos han estado contando que la proteína animal es la mejor, la que en el reino animal es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de proteína, y eso realmente es falso. Es totalmente falso. De hecho, en las algas nos vamos a encontrar el mayor porcentaje de proteína. Dependiendo del tipo de alga, nos podemos encontrar entre un 30 hasta un 65%
de proteína, hay algunos tipos de espirulina que son 65%. Pero digamos que las legumbres, las semillas y los frutos secos van a estar, digamos, de forma pareja los hidratos de carbono, que es almidón, en el caso de todas, y la proteína. A nivel de grasa va a estar muy bajo, salvo en los frutos secos. Los frutos secos son alimentos muy grasos. De hecho, en el caso de los frutos secos, dependiendo del tipo de fruto seco, la proteína va a estar entre un 10 y un 30 en el caso de los cacahuetes, que dependiendo del tipo de cacahuete está entre 20 gramos y 30 gramos de cada 100. Y a nivel de grasa se nos puede presentar entre el 40 y el 65% de grasa. Ahora bien, lógicamente se han estigmatizado mucho precisamente porque tienen muchas calorías. 100 gramos de frutos secos de 450 calorías no baja, pero todas esas grasas, la gran mayoría son insaturadas, que son beneficiosas al sistema circulatorio. Entonces hay que empezar a diferenciar, por eso damos estas conferencias, dentro de los alimentos y dentro de los nutrientes, cuáles son los que son beneficiosos y cuáles son los perjudiciales. Entonces, otra de las fuentes importantes y muy interesantes, tanto de semillas, frutos secos como legumbres, es la fibra. La fibra, principalmente, que aquí pues un poco nos engloba entre un 1 y un 5%, hay incluso algunos tipos de legumbres que se nos puede presentar hasta 10, más o menos, 10, 15, en el caso de, por ejemplo, de las nueces, ronda más o menos 10 gramos de fibra de cada 100, de ahí que también ayuden mucho con el sistema digestivo, los frutos secos, las legumbres, semillas, y si no bebemos el agua suficiente, porque como veis tiene un 11% de agua, por eso las legumbres hay que mojarlas, porque si no, lo que es la digestión es imposible de las legumbres, pero es muy importante que cuanta más fibra ingiramos, más agua necesitamos beber. A nivel de cereales, la gran mayoría son hidratos de carbono, está entre un 60 y un 85%. El cereal que más proteína tiene es la avena, que de hecho dentro de los cereales la avena a nivel deportivo es muy conocida, se le ha dado mucho bombo y platillo, porque a nivel también de ciertos nutrientes, vitaminas, etc., es muy interesante, y uno de los componentes de su fibra, que son los betaglucanos, ayudan a mejorar el metabolismo de las grasas para reducir los niveles de colesterol. Digamos que dentro de lo que es las fibras, nos va a ayudar a atrapar la bilis y atrapar un poco las grasas que se van comiendo para que se eliminen y así el organismo tenga que producir bilis y seguir haciendo los procesos metabólicos que implican el colesterol a través del colesterol del organismo. Entonces, hay bastantes estudios sobre la aplicación de los betaglucanos de avena. Por eso también, en el último año, más o menos, vamos a poder ver productos, galletas integrales, etcétera, que ponen con betaglucano de avena, etcétera, que hay veces que de repente empiezan a ponerlo, no sabemos por qué es, y es precisamente por eso. Entonces, sí es cierto que dentro de lo que es los cereales, cuanto más cocido está el cereal, más dividido y más rota están las cadenas de almidón, y si las cadenas de almidón se rompen, se transforman en azúcares simples. Y ya hemos estado hablando que el exceso de azúcares simples en la alimentación provoca picos de insulina, que luego implica en una conversión a grasa. Entonces también hay que, con el tema de los cereales, tener un control dentro de su alimentación. Verduras y hortalizas, a nivel nutricional, pues lógicamente las cantidades son muy pequeñas. Estamos hablando pues entre un 1 y un 5% de proteína, un 3 y un 7 a nivel de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque entre el 75 y el 95% es agua. ¿Quiere decir que son alimentos que para el aporte de aminoácidos no son importantes? No, para nada. ¿Por qué? Y podemos hacer la prueba. No es lo mismo comerse 100 gramos de pollo que 100 gramos de espinacas. Por ejemplo, que 100 gramos de espinacas
pues te quedas como si no hubieses comido nada. Lo bueno de las verduras es que tienen muy pocas calorías, precisamente por este aporte de agua, y donde a lo mejor de otra fuente nos podemos comer un plato o dos, pues a nivel de verduras nos podemos tomar una ensaladera o dos. Y entonces, lógicamente, con ese tipo de alimentación vamos a estar aportándole muchísima más agua al cuerpo y a nivel nutricional, a corto, medio y largo plazo, le vamos a estar dando lo mismo. Entonces, de ahí es tan importante que le estemos dando al cuerpo un correcto nivel de frutas y de verduras, porque a nivel de frutas pasa exactamente lo mismo. A nivel de frutas tenemos entre un 80 y un 90% de agua, a nivel de carbohidratos depende, porque lógicamente hay frutas que tienen más azúcar que otras. De grasa prácticamente no tiene nada y de proteína prácticamente no tienen nada, entre un 0,1 y un 1,2, que es prácticamente los niveles de la leche materna en humanos. Que eso, la leche materna, lo que es la parte de la proteína es un 0,9 y lógicamente pues ahí el organismo, sobre todo esos aminoácidos y esa proteína la va a utilizar más que para la creación de tejidos, lo va a estar utilizando para el sistema inmunológico del feto. Y luego, obviamente, va a ir mejorando todo con el aporte de la alimentación complementaria y etcétera. Otra de las funciones a nivel de la fruta, muy importante, volvemos a lo mismo, es el tema de la fibra. La fibra exclusivamente está en el reino vegetal y la carencia de fibra es mortal para el ser humano. Hay estilos de vida que dicen que no es necesaria la fibra, que con alimentos animales no va a haber problemas de estreñimiento, etc. Sí es cierto que, bueno, si te comes un caballo, pues tu intestino va a estar obviamente lleno y vas a terminar sacándolo. Pero sí es cierto que más del 80% de los casos de cáncer de colon en España, tanto en hombres como en mujeres, son por problemas de fibra y de agua. O sea, lo tenemos que analizar muy bien, que problema de salud que tenemos, problema de salud que, digamos, hay tres causas. O no lo hemos provocado nosotros, o no lo ha provocado el entorno, porque lógicamente ya sabemos que dependiendo de nuestro entorno, si tenemos gente que nos está machacando y nosotros emocionalmente estamos destruidos, estamos muy decaídos, eso afecta al organismo. Entonces, de ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, enfermedades producidas por nuestra mente. O nos lo hemos provocado nosotros con la alimentación, o no lo hemos provocado nosotros por nuestra cabeza, porque obviamente si tú estás machacado porque alguien te está machacando, tú le estás dejando que te machaque. Entonces, a fin de cuentas, aunque a veces nos cuesta admitirlo, pues lógicamente nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y el tercero, ya podríamos estar implicando algún fallo a nivel genético. Pero realmente la genética, más de un 30% no implica, el 70% es el estilo de vida. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Todo ser humano necesita mínimo 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Eso es lo mínimo ya a partir de adultos. Estamos hablando ya de una persona a nivel de 18 años en adelante. Niños en crecimiento, adolescentes, mujeres en lactancia, lógicamente sus tejidos están en constante movimiento, necesitan un aporte adicional. Y aquí estaríamos hablando de 1,2. Si ya entramos dentro de personas que están haciendo deporte y lo hacen de forma constante, los tejidos están siendo destruidos de forma constante. No es lo mismo andar que levantar peso. O no es lo mismo andar en llano que subirte una montaña. Entonces, los tejidos, dependiendo del esfuerzo, van a sufrir más sobrecarga y se puede llegar a 1,6 gramos de proteína en esos casos específicos.
y pues ya para personas que están entrenando más de 10 horas semanales, pues se recomienda 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si nosotros hacemos 10 horas de ejercicio semanal y pesamos 50 kilos, pues necesitaríamos 100 gramos de proteína. Muchas veces la gente puede decir, qué burrada de proteína. 100 gramos de proteína son 400 kilocalorías en una alimentación. Si tenemos una dieta de 2000 kilocalorías, simplemente por la regla de 3, estaríamos hablando que es el 25% de las calorías, que dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues se nos iría un poquito de madre, porque las recomendaciones están entre un 15 y un 20, pero si estamos haciendo 10 horas de deporte semanal, ya os digo yo que 2000 kilocalorías no es lo que quemas al día. Con 10 horas, que estaríamos hablando de mínimo 1 hora de deporte diaria, es raro encontrarte una persona que no esté quemando 2.300, 2.500 en mujeres, 2.800, 3.000 en hombres. Y entonces ahí ese porcentaje baja. Entonces, no hay que tenerle miedo a ciertas cantidades, pero hay que tener en cuenta que las necesidades de proteína del organismo dependen de cómo estamos. Y realmente de la función que va a tener esa proteína y lo que va a implicar en ello. Entonces, por mi parte nada más, hemos estado viendo pues un poquito el tema de los aminoácidos, de cómo van a aportar o qué beneficios nos va a aportar en el organismo, las fuentes de proteína que tenemos en el mercado a día de hoy, y pues un poquito el cómo mejorar nuestro organismo con ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.